Tenemos un problema de campo eléctrico. Este problema se basa en un campo eléctrico uniforme con una magnitud de 7.36 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb que se dirige verticalmente hacia arriba y es generado por dos placas horizontalmente cargadas. La placa de abajo es positiva, la placa de arriba es negativa. Estas placas tienen una longitud de 786 por 10 a la menos 3 metros y están separadas a una distancia de 46 por 10 a la menos 3 metros. Una partícula, en este caso un ion negativo, con una masa de 783 por 10 a la menos 18 kilogramos y una carga de menos 73 por 10 a la menos 6 Coulomb, es lanzada horizontalmente desde el extremo izquierdo de las placas entre la mitad de la separación entre ellas dos, con una velocidad de 6.4 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Lo que nos piden es hallar si en este caso la partícula negativa golpea pues la placa positiva por sus cargas y si llega a golpear en qué distancia llega a lograrlo y el tiempo. Continuando con lo anteriormente mencionado, para resolver este problema vamos a iniciar con la segunda ley de Newton, que esto nos dice segunda ley de Newton que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en Newton. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos hallar la aceleración, ya que tenemos lo demás. Tenemos que la única fuerza que interactúa es la fuerza del electrón. Esto se puede descomponer por la carga del electrón por el campo eléctrico, igual a la masa que también nos la dan. Tenemos tres cosas que vendría siendo la carga, el campo eléctrico y la masa. Lo único que no tenemos es la aceleración, que en este caso vendría siendo la incógnita. Hacemos el producto de las cargas, de la carga y el campo eléctrico. Esto nos da un valor y eso lo dividimos por la masa, teniendo que nos da la aceleración negativa porque lo estamos tomando desde el punto de referencia. El punto de referencia lo tomé desde la partícula. Recordemos que la partícula está entre la mitad de la separación de las placas. Las placas tienen una separación de 48 por 10 a la menos 3 metros. Esto lo dividí entre 2 y esto nos me da 24 por 10 a la menos 3 metros. Ahí está el punto de referencia, por eso da negativa la aceleración. Continuando, ya tenemos la aceleración en J. El segundo paso tenemos para hallar la distancia, movimiento uniformemente acelerado, también conocido como MUA. Esta ecuación se utiliza en J. La ecuación es posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado en metros. Tenemos la posición final que vendría siendo menos 24 por 10 a la menos 3, que esto vendría siendo porque lo estamos tomando desde el punto de referencia de la partícula. La posición inicial vendría siendo 0 y la velocidad inicial en J no tenemos porque recordemos que en el enunciado nos dicen que la partícula es lanzada horizontalmente y pues la aceleración por un medio, que esto nos da un valor de menos 3.43 por 10 a la 14 en J. Entonces, teniendo esto, la velocidad final, la posición final, se pasa al otro lado de la igualdad y con esto podríamos hacer la cuadrática. La cuadrática se hace para hallar el tiempo, que es la única incógnita que tenemos en esta ecuación. Entonces, para esto tenemos que A es menos 3.43 por 10 a la 14. B vendría siendo 0 porque es la velocidad inicial en J y como no tenemos velocidad inicial en J es 0. Y C vendría siendo 24 porque estaba negativo en la posición final. Lo que lo pasamos al otro lado de la igualdad se volvió positivo. Tenemos que esto nos da dos tiempos. El primer tiempo es 8.36 por 10 a la menos 9 segundos. Y el segundo tiempo es lo mismo. De pronto lo dije mal, pero el tiempo inicial
El tiempo 1 es positivo, es 8.36 por 10 a la menos 9, y el tiempo 2 es menos 8 por 10, 8 por 8.36 por 10 a la menos 9. Los dos tiempos son iguales, pero la diferencia es el signo. Tomamos el signo positivo, el tiempo 1. En este caso ya tenemos el tiempo, que era lo que queríamos hallar en esta ecuación. Como tercer paso, utilizamos movimiento uniforme, también conocido como MU. Esta ecuación es la posición final, esto es en I. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo en metros. Ya tenemos todo, lo único que nos hace falta hallar es la posición final en I. Entonces, ya teniendo el tiempo y teniendo la aceleración, porque recordemos que la posición inicial en I es lo mismo que la posición inicial en J, es igual a 0. Entonces, tendríamos que esto es igual a 6.4 por 10 a la 6 por 8 por el tiempo, 8.36 por 10 a la menos 9 en I metros. Teniendo que el producto de estas dos de esta operación vendría siendo que la posición final en I vendría siendo de 53.504 por 10 a la menos 3 en I metros. Teniendo esto, que se confirma que el ion negativo golpea la placa positiva, ya que la placa tiene una longitud de 978 por 10 a la menos 3. Y la distancia calculada es menor a esta porque nos dio 53.504 por 10 a la menos 3. Esto es menor a la longitud, entonces con esto confirmamos que el ion negativo sí golpea la placa